Hola amigos, bienvenidos a ConTV, Comunicación en Televisión, un programa dedicado para ustedes de la carrera de comunicación de la UCSG. Soy Allen Panchana, docente de esta universidad y como siempre bien acompañado con Alina Manrique. Gracias, Allen. Hoy en ComTV hablaremos de la entrevista con expertos entrevistadores, Lenin Artieda, Manuel Maldonado y Orlando Murillo. Recuerde además que este y todos los programas de ConTV son retransmitidos por UCSG Radio. Aquí empezamos. Hoy en ComTV abordaremos la entrevista y para ello hemos invitado a comunicadores con amplia experiencia en este género. Nos acompaña Lenin Artieda, periodista y áncor de Ecuavisa. También le damos la bienvenida a Manuel Maldonado, editor de MedSteel y por muchos años entrevistador de televisión. También nos acompaña Orlando Murillo, periodista y relacionista público. A Lenin Artieda le preguntamos, ya que estamos ante la entrevista, que es la forma más pura de contacto entre el periodista y su fuente, ¿hay alguna manera en la que se puede conseguir que una entrevista sea algo más de respuesta y menos de show? Bueno, hola Lina, gracias por la invitación. Yo creo que se ha tratado de satanizar la palabra show. No nos olvidemos que la comunicación en televisión es un show. Es el show de las noticias y las entrevistas es el show de la interacción. El hecho de que tú lo estés mostrando a través de una pantalla o que lo hagas quizás en un foro abierto, qué sé yo, en el escenario de un teatro, lo convierte ya en un show. Entonces, no digamos show como algo malo, ¿sí? Okay. Primero aquello. Luego, la entrevista sí es el ejercicio de preguntas y de respuestas en donde uno obtiene o donde uno va a tratar de obtener información precisa y concisa sobre los temas que a uno le interesan, pero sobre todo uno debe tener, creo particularmente, previamente debe tener claro, determinado cuál es la intención que a dónde uno quiere llegar, cuáles son los objetivos de esa entrevista y el carácter, además, que va a tener. Una entrevista, tú sabes, ustedes lo saben, puede ser informativa políticamente, puede ser una entrevista de entretenimiento, de perfil. Puede ser un perfil, y hay que tener muy en cuenta el carácter que uno le quiere dar. Si quieres que sea muy formal, si quieres que sea un poco más relajada, si quieres que esté cargada de un carácter lúdico, entonces todos esos elementos se los debe preparar con anterioridad y yo creo que de ello dependerá el éxito que vayas a obtener. Manuel, ya que hemos quitado el matiz negativo de la palabra show, ¿cuáles serían las técnicas específicas que debería tener un periodista para estar listo para este show? Bueno, aceptando que podría ser un show en el sentido positivo de la palabra, estoy de acuerdo con Lenin. Yo creo que el objetivo fundamental de una entrevista es buscar la verdad de los hechos en beneficio del televidente y del público. ¿Qué se necesita para eso? Yo creo que el periodista, para ser un buen entrevistador, tiene que tener tres características y tres cualidades. La primera, la integridad. Tiene que ser un hombre honesto, no vinculado a intereses bastardos, llamemos así, que le permitirían esos intereses coartar su derecho a ser imparcial. ¿Por qué tiene que ser imparcial? Entonces, primero, integridad. Segundo, conocimiento. Porque para hacer una entrevista, ya sea en un tema económico, un tema político, incluso un tema aparentemente trivial como sería un tema policial, tiene que tener conocimiento. Acabamos de ver, por ejemplo, el caso de este joven, este muchacho delincuente venezolano que mató a una dama en Quito. Aparentemente sería una entrevista fácil al jefe de la policía. ¿Por qué? Fácil, porque se trata de un hecho entre un delincuente victimario y una dama víctima. Pero eso también está vinculado, ahí viene la palabra conocimiento, a la necesidad de que en la entrevista el periodista trate de vincular el tema policial con el tema político. ¿En qué caso en este político? ¿Por qué? Porque hay ahorita un proyecto de movilidad, pues, para tratar de contener el ingreso masivo de gente indeseable al Ecuador
con características delictivas. Fíjense, ahí está el tema policial y el tema político. Estamos hablando entonces de no dejar que la entrevista sea un simple registro del hecho, sino también que vaya hacia la profundidad. A la profundidad y a la vinculación de dos cosas, de ¿cómo dos hechos. podría un estudiante de periodismo que quiere ser como ustedes, caballeros aquí presentes, cómo podría un estudiante de periodismo prepararse para una buena entrevista, específicamente hablando? Bueno, primero el estudiante de periodismo tiene que ser un buen estudiante y tener la vocación de ser periodista. Creo que muchas veces se cree que el periodismo es simplemente un camino al show, pero en el mal sentido de la palabra. Entonces, primero, un buen estudiante. Y segundo, preparar una entrevista requiere pues el conocimiento, decía yo, de los hechos que se van a investigar o que se van a preguntar o que se van a cuestionar o que se van a averiguar a través de la entrevista. ¿Qué tiene que hacer un estudiante? Ser buen investigador, buen estudiante, leer bastante, ser culto, ser educado, tener conocimientos globales de la problemática nacional de un país o de la problemática internacional. Es decir, culturizarse, educarse, adquirir profundidad en su propio pensamiento y en la manera de abordar los temas que va a tratar. Porque un estudiante medio vagoneta, medio, llamemos que no le gusta estudiar, ese va a ser un mal periodista. Orlando, ¿qué podrías decirnos acerca de cómo se prepara un periodista para temas que no domina? Porque de otra manera siempre habría que estar listo para cualquier coyuntura. Bueno, yo parto del hecho de que una entrevista es un diálogo privado que se hace público, por el ámbito en que se desarrolla, ¿verdad? El ambiente, un set, una cabina de radio, y luego se hace público por micrófono, una pantalla, o aquel redactor que hace también pública su entrevista. Y no creo que el periodista no conozca los temas, necesariamente debe conocerlos. El periodista debe ser la persona que sabe de todo un poco y obviamente tener una especialización que domine y conlleve al dominio de ese tema. Pero el periodista generalmente tiene que saber de todo un poco, de economía, de leyes, de marketing, de temas jurídicos, de temas políticos, de ideología, etcétera, de sociología, de psicología, para poder enfocar su entrevista. Y si no lo conoce el tema, tiene que prepararlo, tiene que prepararse a profundidad para poder desarrollarlo. No puede ir a hacer un ridículo o el ridículo ante un entrevistado que generalmente, cuando son temas especializados, son personas que dominan auténticamente un tema científico, por ejemplo, el tema económico, y el periodista no puede caer en una situación que no conlleve a la búsqueda de la verdad, como dice Manuel, o a que se convierta él en un show, ¿verdad? En este caso negativo, contrario a lo que dice Lenin. De tal suerte que el periodista tiene que saber de todo. Es una especie de sacerdocio, donde tiene que saber de filosofía, donde tiene que saber y tener la vocación para desarrollar la profesión. De tal suerte que si no tiene nada de eso, si no va apuntalando en el camino de lo académico aquello y no tiene esa iniciativa, mejor se cambia de carrera. Orlando, quería preguntarte cómo consideras a dos prácticas muy extendidas en esta era. La primera es la de pedir las preguntas por adelantado. Y la segunda, hacer conferencias de prensa, aparentemente se llaman así, pero el funcionario público dice unas declaraciones y no acepta preguntas. ¿Cómo considerarías tú esas prácticas de comunicación? Es comunicar y a la vez no comunicar, porque algo se está guardando, algo está escondiendo el funcionario que practique ese tipo de situaciones. En mi vida profesional de comunicador, jamás he dado preguntas anticipadas. Tengo la experiencia del prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa. En 2 ocasiones lo entrevisté, me pidieron los temas, me pidieron las preguntas y me negué a entregarlas. No obstante que el gerente de la radio me dijo, por favor, sea cordial. Le digo, no es que no sea cordial, yo soy cordial, soy atento, soy amable, soy respetuoso, pero no voy con ese tipo de prácticas, porque si él conoce los temas, tiene que sencillamente sentarse aquí y uno, comunicador, tiene que ser las veces del intermediario entre lo que quiere conocer la población respecto del funcionario, respecto de la persona que va a entrevistar, y él tiene que saber responder con exactitud o mintiendo, ¿verdad?, pero responder. Lenin, y estas conferencias de prensa en las que no se admiten preguntas, ¿cómo puede hacer un buen entrevistador para sortear este tipo de
eventos? No, pues o sea, si te llaman a una conferencia de prensa y no te permiten hacer preguntas, no se pueden desarrollar entrevistas, ¿no? Es un contrasentido comunicacional. Yo entiendo que dentro de las relaciones públicas lo tienen contemplado como una opción válida, sin embargo allí no se puede hacer periodismo, o sea, de una conferencia, o mejor dicho, de una declaración de prensa, tú no puedes hacer periodismo. Lo único que te queda es ser un registrador de aquello que se haya contado, pero no sé, a lo mejor podrías hacer un ejercicio de contraste, podrías hacer algo más cercano a la opinión, pero la entrevista como tal, con una simple declaración, no funciona, no encuentras el reactivo ante los contenidos que tú pudieras, o las interrogantes que tú pudieras tener. Lenin, hablábamos en este mismo espacio acerca de la necesidad de preparación para una entrevista. ¿Cómo influye el sesgo político que naturalmente las personas tienen, especialmente los periodistas que han vivido la realidad muy de cerca? ¿Cómo influye ese sesgo político en la preparación de una entrevista y qué técnicas podrías darnos para dejarlo de lado? A ver, uno tiene que empezar a pensar en el televidente, y yo creo que de esa manera es como uno se aleja de los sesgos o de las simpatías o antipatías que pueda tener hacia un funcionario, por poner el caso de los políticos, ¿no? Uno debe pensar, debe tener como elemento primario a la hora de construir sus cuestionarios qué es lo que quiere saber la gente, cuáles son los temas que les interesan, y sobre ello ir desarrollando pues las preguntas que van a satisfacer o con las que uno aspira a satisfacer esos requerimientos de información de la ciudadanía. Esa me parece que es la mejor de las maneras, tomando en cuenta que la comunicación social es eso, es un servicio que se le brinda a la audiencia. Uno no está allí para confrontaciones, uno no está allí para solucionar o picas personales o diferencias ideológicas que pueda tener con una u otra persona. Otras deben ser las intenciones, y para aquello pues evidentemente hay que prepararse, como decía Manuel. Uno tiene que leer y leer y leer y leer y enterarse y saber cuáles han sido las posturas anteriores que ese mismo funcionario o personaje han tenido sobre el tema del cual se le va a preguntar, cuáles son las posturas que tienen sus coidearios, cuáles son las posturas que tienen los contrarios, y sobre eso ir construyendo preguntas coherentes que, como decía al inicio, traten de satisfacer de manera adecuada las interrogantes que tiene la gente, no las que pueda tener uno, sino las que tiene la gente, porque vamos, la entrevista es para que, las televisadas es para que los vean otros, no es para que uno, no es para uno verse en la televisión, es para que otros la vean y al final digan, ¿sabes qué? Aquella duda que tenía ya la resolví, o lo contrario, aquella duda que tenía el funcionario no ha querido absolverla. En una era en la que los funcionarios públicos ya no tienen intermediarios, se expresan a través de las redes sociales, ¿siguen funcionando los programas de entrevista en televisión? Lo veremos en el siguiente bloque con Allen Panchana y nuestros invitados.